Las lealtades invisibles. Bert Hellinger. Las lealtades invisibles son un principio esencial en el campo de las constelaciones familiares, un enfoque terapéutico desarrollado por el psicoterapeuta Bert Hellinger. Esta noción de lealtades refiere a los lazos subconscientes y profundos que nos unen a nuestro sistema familiar, determinando, en muchas ocasiones, nuestras elecciones de vida y nuestras relaciones con los demás. Estas lealtades surgen de un amor profundo y primario hacia nuestra familia. Son compromisos no verbales que a menudo asumimos sin ser conscientes de ello. Esto para pertenecer, ser leales a nuestro sistema familiar y mantener su cohesión. A través de este proceso, nos identificamos con los destinos, los sufrimientos, las culpas o las deudas de nuestros ancestros, repitiendo sus historias o asumiendo sus cargas. Pero, ¿qué significa realmente ser leal? En el contexto de las constelaciones familiares, ser leal no siempre es saludable ni beneficioso. Te dejo un ejemplo. Un niño puede identificarse con un ancestro excluido y repetir su destino como una forma de mantenerlo presente en el sistema familiar. Puede hacerlo sin ser consciente de esta dinámica, y esta lealtad invisible puede limitar su capacidad para vivir su propia vida y alcanzar su potencial. Este concepto de lealtades invisibles nos abre la puerta a un mayor entendimiento de las dinámicas que influencian nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestros logros y nuestros desafíos. Pone de manifiesto las leyes profundas que rigen los sistemas familiares y nos ayudan a descubrir los vínculos ocultos que nos unen a nuestro pasado. Las lealtades invisibles pueden ser desafiantes de enfrentar, pero también nos proporcionan un camino hacia la sanación y la liberación. A través del trabajo de las constelaciones familiares, podemos sacar a la luz estas lealtades, comprender su origen y su impacto, y finalmente, encontrar formas de honrar a nuestro sistema familiar sin estar atados a sus destinos trágicos. La introducción a este fascinante mundo de las lealtades invisibles es solo un comienzo. Más adelante, descubriremos más sobre cómo estas lealtades se forman, cómo se manifiestan en nuestras vidas, cómo pueden influir en nuestras relaciones, en nuestra salud mental y finalmente, cómo podemos liberarnos de ellas y encontrar nuestra propia autonomía y libertad. El rol de la familia en la formación de las lealtades. La familia es nuestro primer entorno de socialización. Es el núcleo donde aprendemos sobre el amor, la pertenencia y la lealtad. Sin embargo, la familia también puede ser el escenario donde se forman las lealtades invisibles. Desde el momento de nuestro nacimiento, o incluso antes, ya formamos parte de una red de relaciones intrincada y compleja que es nuestra familia. En este sistema existen normas no escritas, expectativas silenciosas y roles que se asignan sin ser verbalizados. Muchas veces, las emociones, las experiencias y los destinos de los miembros de la familia no se expresan abiertamente, pero se transmiten a través de generaciones. Hellinger observó que en todo sistema familiar existen órdenes del amor, unas leyes naturales que gobiernan las relaciones familiares. Cuando estas órdenes se respetan, el sistema familiar se mantiene en equilibrio. Sin embargo, cuando estas leyes se alteran, por ejemplo, cuando un miembro de la familia es excluido, olvidado o injustamente tratado, pueden surgir lealtades invisibles como un intento de restablecer este equilibrio. Los niños, al ser profundamente leales y amorosos hacia sus padres, pueden absorber estos desequilibrios sistémicos de manera inconsciente. Pueden llevar la carga de un miembro excluido, repetir el destino de un antepasado olvidado o compensar una injusticia sufrida por alguien en el sistema familiar.
Esta es la formación de las lealtades invisibles. Una lealtad invisible puede manifestarse en diferentes aspectos de nuestra vida. Podría ser una lección de carrera que sigue los pasos de un antepasado, una tendencia a entablar relaciones con personas que reflejan patrones familiares, o incluso una enfermedad que repite la de un miembro de la familia. Reconocer cómo nuestra familia de origen juega un papel en la formación de nuestras lealtades invisibles puede ser un paso crucial para entender nuestras decisiones, comportamientos y patrones de vida. Es importante aclarar que el objetivo no es culpar a la familia, sino entender las dinámicas que nos han influido y cómo podemos empezar a liberarnos de las ataduras que limitan nuestro crecimiento y desarrollo personal. El trabajo de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, concebidas por Bert Hellinger, son un método terapéutico que se enfoca en revelar y resolver los enredos sistémicos en nuestro sistema familiar. Una constelación familiar es una representación tridimensional de nuestro sistema familiar. En una sesión de constelaciones familiares, el consultante selecciona personas para que representen a los miembros de su familia y los coloca en una configuración especial que refleja su percepción de las relaciones familiares. A través de este mapa de la familia, se revelan los patrones ocultos y los enredos sistémicos. Lo que hace que las constelaciones familiares sean tan poderosas es que no se basan en interpretaciones o análisis psicológicos, sino en las percepciones y sensaciones de los representantes. Los representantes, aunque no conocen la historia ni los detalles del sistema familiar que representan, suelen sentir y expresar exactamente lo que sienten los miembros reales de la familia. Esta capacidad de sintonizar con las emociones y sensaciones de otros es lo que Hellinger llama la conciencia fenomenológica. El objetivo de una constelación es restablecer el equilibrio y el orden del sistema familiar, honrando a los que han sido excluidos u olvidados, restableciendo las jerarquías naturales y permitiendo que el amor fluya nuevamente en el sistema. Cuando se revela un enredo sistémico y se reconoce y se honra a los excluidos, los representantes a menudo sienten una liberación y una sensación de paz. Este cambio también puede afectar al consultante y a su relación con su sistema familiar. Las constelaciones familiares pueden ser un camino hacia la sanación y la liberación de las lealtades invisibles. Al revelar los enredos sistémicos, nos permiten ver lo que hemos estado llevando inconscientemente y nos dan la oportunidad de soltar estas cargas. Nos permiten honrar a nuestro sistema familiar sin quedar atrapados en sus destinos y conflictos. La pertenencia y las lealtades invisibles. La necesidad de pertenencia es un aspecto fundamental de la experiencia humana. Es esta necesidad la que nos vincula a nuestras familias y a nuestras comunidades. Sin embargo, cuando esta necesidad de pertenencia se traduce en lealtades invisibles, podemos encontrarnos atrapados en dinámicas y patrones familiares que nos limitan. Estas lealtades invisibles surgen de un deseo profundo de pertenecer, de ser aceptados y amados por nuestra familia. Esta lealtad puede ser tan fuerte que estamos dispuestos a llevar cargas, a sacrificar nuestras propias necesidades y a repetir los destinos de otros miembros de la familia con la esperanza de mantener nuestra pertenencia en el sistema familiar. Sin embargo, lo que comienza como un acto de amor y lealtad puede convertirse en un lazo que nos ata y nos limita. El sentimiento de pertenencia es esencial, pero es importante distinguir entre una pertenencia saludable y una que nos atrapa en lealtades invisibles. Una pertenencia saludable nos permite ser nosotros mismos, respetar nuestros propios límites y vivir nuestras propias vidas. Esto mientras que seguimos sintiéndonos parte de nuestro sistema familiar. En cambio, las lealtades invisibles nos hace sentir que debemos seguir ciertos patrones,
cumplir ciertas expectativas o llevar ciertas cargas para mantener nuestra pertenencia. Las constelaciones familiares pueden ser una herramienta útil para investigar nuestra necesidad de pertenencia y nuestras lealtades invisibles. A través de ella, podemos ver cómo nuestra necesidad de pertenencia ha moldeado nuestras relaciones y nuestras vidas. Podemos ver a quienes nos hemos sentido leales, qué cargas hemos asumido y qué patrones hemos repetido. El equilibrio entre dar y recibir, lealtad o deuda. El equilibrio entre dar y recibir es una de las dinámicas más fundamentales en nuestras relaciones familiares. Es un sistema familiar saludable. Este equilibrio se mantiene de manera natural y fluida. Sin embargo, cuando se altera este equilibrio, pueden surgir lealtades invisibles. En las relaciones familiares es natural que exista un flujo de dar y recibir. Los padres dan a los hijos reciben de los padres. Este es el orden natural de las cosas. Sin embargo, a veces este flujo puede interrumpirse. Por ejemplo, si un padre no es capaz de dar lo que el hijo necesita, el hijo puede sentirse en deuda con el padre y asumir una carga para compensar lo que falta. Esta deuda se puede convertir en una lealtad invisible. El hijo puede sentir que debe algo al padre y puede pasar toda su vida tratando de pagar esta deuda imaginaria. Puede sacrificar sus propias necesidades y deseos, puede asumir responsabilidades que no le corresponden y puede repetir los patrones y destinos del padre, todo en un intento de equilibrar el dar y recibir. Nuevamente, las constelaciones pueden ser una herramienta valiosa para resolver este tipo de lealtades invisibles. En una constelación podemos ver cómo se ha alterado el equilibrio de dar y recibir en nuestro sistema familiar. Podemos ver a quién le debemos algo y cómo hemos intentado equilibrar estas deudas. A través de este proceso, podemos empezar a liberarnos de las cargas que no nos corresponden y a restaurar el flujo natural de dar y recibir. Restaurar este equilibrio no significa rechazar a nuestra familia o negar nuestro amor por ellos. Significa reconocer que no tenemos ninguna deuda con ellos, que no necesitamos sacrificar nuestras vidas para equilibrar el sistema. Significa aceptar que podemos dar y recibir amor de manera equilibrada sin cargar deudas, el orden familiar y las lealtades silenciosas. Cada familia tiene un orden, una estructura invisible que guía nuestras interacciones y nuestras relaciones. Este orden es como un mapa que nos indica nuestro lugar en la familia, nuestros roles y responsabilidades, nuestras conexiones y nuestras lealtades. Sin embargo, cuando este orden se altera o se ignora, pueden surgir lealtades invisibles que nos atan a patrones y dinámicas familiares insanas. En un sistema familiar saludable, el orden es claro y respetado. Los padres ocupan su lugar como los que dan y los hijos ocupan su lugar como los que reciben. Cada miembro de la familia tiene su propio lugar y su propio rol, y se respeta el orden de llegada con los mayores antes que los menores. Sin embargo, cuando este orden se altera, pueden surgir muchos problemas. Si un hijo asume el rol de un padre, o si un hermano menor es tratado como si fuera el mayor, esto puede desequilibrar el sistema y crear lealtades invisibles. Estas lealtades silenciosas pueden manifestarse de muchas maneras. Un hijo que asume el rol de un padre puede sentirse en deuda con su padre y puede pasar su vida tratando de compensar este desequilibrio. Un hermano menor que es tratado como el hermano mayor puede sentirse atrapado en un rol que no le corresponde y puede repetir los destinos de sus hermanos mayores. Estas lealtades pueden limitar nuestras vidas e impedirnos vivir de acuerdo a nuestras propias necesidades y deseos. A través de una constelación podemos ver cómo se ha alterado el orden de nuestra familia y cómo esto ha afectado nuestras vidas. Podemos ver qué roles hemos asumido, qué cargas hemos llevado y qué lealtades hemos seguido. Y lo más importante, podemos comenzar a restaurar el orden y liberarnos de estas lealtades. Restaurar el orden familiar no significa rechazar a nuestra familia.
Significa devolver las cargas que no nos pertenecen, soltar los roles que no nos corresponden y honrar a cada miembro de la familia en su propio lugar. Identificando las lealtades invisibles en tu vida. Las lealtades invisibles no siempre son fáciles de identificar. Estas sutiles ataduras a nuestro sistema familiar pueden estar tan profundamente arraigadas en nosotros que pueden parecer simplemente una parte de lo que somos. Sin embargo, identificar estas lealtades puede ser un paso fundamental para liberarnos de patrones familiares que no nos sirven y vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Identificar nuestras lealtades invisibles requiere una exploración profunda y honesta de nuestras vidas. Requiere que nos hagamos preguntas difíciles, que miremos de frente a nuestras relaciones familiares y que estemos dispuestos a ver patrones y dinámicas que pueden ser incómodas y dolorosas. Es un viaje hacia nuestro interior que requiere valor, honestidad y disposición para cambiar. Te voy a hacer algunas preguntas que pueden ayudarte a identificar tus lealtades invisibles. ¿Hay patrones en tu vida que sigues repitiendo a pesar de tus esfuerzos por cambiarlos? ¿Te sientes atrapado en ciertos roles o relaciones de tu familia? ¿Sientes que estás llevando cargas que no te corresponden? ¿Sientes que estás en deuda con algún miembro de tu familia? Las respuestas a estas preguntas pueden ofrecerte pistas sobre tus lealtades invisibles, pero identificar estas lealtades es solo un primer paso. Una vez que las hemos identificado, el próximo paso es trabajar para liberarnos de ellas. Esto puede implicar cambios en nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia, en nuestra forma de entender nuestro lugar en el sistema familiar y en nuestra forma de vivir nuestras vidas. ¿Cómo librarnos de nuestras lealtades invisibles? Una vez que hemos identificado nuestras lealtades invisibles, el siguiente paso es aprender cómo liberarnos de ellas. Este proceso no siempre es fácil, puede requerir un esfuerzo considerable y un compromiso de largo plazo para cambiar patrones de comportamiento profundamente arraigados. Sin embargo, con las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, es posible liberarnos de estas lealtades invisibles y vivir una vida más auténtica y satisfactoria. La primera estrategia para librarte de tus lealtades invisibles es tomar conciencia de ellas. La conciencia es un primer paso crucial en cualquier proceso de cambio. Requiere una honestidad brutal contigo mismo y una voluntad de ver las cosas tal como son, no como te gustaría que fueran. Puede ser doloroso reconocer cómo te has estado limitando a causa de tus lealtades invisibles, pero esta conciencia es fundamental para el cambio. Una vez que tienes conciencia de tus lealtades invisibles, el siguiente paso es comenzar a desafiarlas. Esto puede implicar cambiar la forma en que te comportas en tus relaciones familiares, establecer límites saludables y tomar decisiones que estén en línea con tus propios deseos y necesidades. Esto en lugar de estar motivadas por tu lealtad al sistema familiar. Aquí es donde las técnicas de constelaciones familiares pueden ser especialmente útiles. A través de una constelación, puedes explorar tus lealtades invisibles en un entorno seguro y controlado. Puedes experimentar con diferentes formas de comportarte, puedes practicar la imposición de límites y puedes empezar a sentir cómo sería la vida sin estas lealtades invisibles. Esto puede ser un ejercicio poderoso y liberador. Librarte de tus lealtades invisibles requiere de mucha paciencia y persistencia. Los patrones familiares pueden estar profundamente arraigados y pueden tomar tiempo para cambiar. Es importante ser amable contigo mismo durante este proceso y recordar que cada paso, por pequeño que sea, es un paso en la dirección correcta. Casos reales. Las lealtades invisibles en práctica. Una de las mejores maneras de entender las lealtades invisibles y cómo pueden afectar nuestras vidas es a través de casos reales. Estas historias de vida real pueden proporcionar una visión valiosa de cómo se manifiestan las lealtades invisibles y cómo se pueden superar. A continuación,
te compartiré una serie de casos reales que ilustran las lealtades invisibles en práctica. Caso 1. María siempre se sintió como la madre de su familia. A pesar de ser la hija menor, cuidaba de sus hermanos, se preocupaba por sus padres y se sentía responsable de mantener la familia unida. A través de una constelación familiar, María descubrió que estaba llevando una carga que no le correspondía y que estaba siguiendo una lealtad invisible a su madre, a quien había fallecido cuando era muy joven. Al reconocer esta lealtad y devolver la carga a su madre, María pudo comenzar a vivir su vida como la hija, no como la madre de familia. Caso 2. Carlos siempre tuvo problemas con las relaciones. Sus parejas siempre lo dejaban o él encontraba razones para dejarlas. A través de una constelación familiar, Carlos descubrió que estaba repitiendo el patrón de su padre, quien había abandonado a su familia cuando Carlos tan solo era un niño. Al reconocer esta lealtad invisible a su padre, Carlos pudo comenzar a trabajar para librarse de este patrón y crear relaciones saludables y satisfactorias. Caso 3. Laura tenía una relación problemática con el dinero. A pesar de trabajar duro, nunca parecía tener suficiente y siempre se encontraba en una deuda. A través de una constelación familiar, Laura descubrió que estaba siguiendo una lealtad invisible a su abuelo, quien había crecido en la pobreza y siempre había luchado por el dinero. Al reconocer esta lealtad y soltar la pobreza de su abuelo, Laura pudo comenzar a cambiar su relación con el dinero y crear mucha abundancia en su vida. Estos casos ilustran cómo las lealtades invisibles pueden afectar nuestras vidas de formas diversas y profundas, pero también demuestran que es posible reconocer y librarse de estas lealtades. Impacto de las lealtades invisibles en las relaciones de pareja. Las lealtades invisibles no solo afectan a nuestra relación con nosotros mismos, sino que también pueden tener un impacto significativo en nuestras relaciones con los demás, especialmente en nuestras relaciones de pareja. Estas lealtades invisibles pueden manifestarse en nuestras relaciones de pareja de diversas formas. Por ejemplo, podemos encontrarnos repitiendo patrones de nuestra familia de origen en nuestras propias relaciones. Podemos sentirnos atraídos por parejas que reflejan a ciertos miembros de nuestra familia o que nos permiten jugar roles familiares con los que estamos familiarizados. Podemos sentirnos obligados a cuidar de nuestras parejas de la misma manera que nos sentíamos obligados a cuidar de nuestros padres o hermanos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las lealtades invisibles pueden influir en nuestras relaciones de pareja. Para crear relaciones de pareja más saludables y satisfactorias, es crucial reconocer y trabajar para librarnos de nuestras lealtades invisibles. Esto puede implicar un profundo trabajo de introspección y autoexploración. Podemos necesitar investigar en nuestra historia familiar, nuestros patrones de relación y nuestros roles familiares. Podemos necesitar hacer preguntas difíciles y enfrentarnos a verdades incómodas. El proceso de sanación y liberación. El camino hacia la liberación de las lealtades invisibles es un camino de sanación. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Sin embargo, el resultado final de este camino es una vida más auténtica, liberada de los lazos invisibles que te han mantenido atado a patrones de comportamiento y creencias limitantes. El primer paso en este proceso es la toma de conciencia. Necesitas reconocer que tienes lealtades invisibles y cómo se manifiestan en tu vida. Este proceso puede ser muy desafiante, ya que a menudo implica enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo y tu familia. Sin embargo, es un paso esencial en el camino hacia la sanación. El siguiente paso es la aceptación. Aceptar que tienes lealtades invisibles no significa que apruebas los patrones de comportamiento o creencias limitantes asociadas con ellas. Más bien, significa que reconoces que estas lealtades existen y que han tenido un impacto en tu vida. Una vez que hayas aceptado tus lealtades invisibles, el siguiente paso es la liberación. Este es el proceso de deshacerse de tus lealtades invisibles
y al liberarte de los patrones de comportamiento y creencias limitantes. Este proceso es muy importante para la sanación. Una vez te hayas liberado de tus lealtades invisibles, tendrás la oportunidad de crecer y evolucionar como persona. Podrás vivir una vida auténtica, liberada de los lazos invisibles que te han mantenido atado. La libertad más allá de las lealtades invisibles. Al llegar al final de este recorrido por las lealtades invisibles y cómo pueden afectar nuestra vida, es esencial recordar que este es solo el inicio de un camino personal. La información y herramientas proporcionadas en este audio son un punto de partida, un faro que puede guiar tu exploración personal y tu camino hacia la liberación de las lealtades invisibles. La verdadera libertad más allá de las lealtades invisibles no se encuentra en la simple comprensión intelectual de estos conceptos, sino en la experiencia vívida de liberarse de estas ataduras invisibles que nos unen a patrones de comportamiento y creencias limitantes. Este es un proceso que requiere compromiso, valentía y sobre todo mucha paciencia. La liberación de las lealtades invisibles no significa el rechazo de nuestra familia o nuestra historia. Al contrario, al reconocer estas lealtades invisibles y trabajar para liberarnos de ellas, podemos alcanzar una conexión más auténtica y amorosa con nuestros seres queridos. Podemos honrar nuestro pasado y a nuestros ancestros sin sentirnos atados a repetir sus patrones de comportamientos y creencias. La liberación de estas lealtades nos permite vivir una vida más auténtica, en la que nuestras acciones, pensamientos y sentimientos están alineados con nuestra verdad más profunda y no están influenciados por lealtades invisibles heredadas. Nos permite explorar nuevas formas de ser y de relacionarnos con los demás. Nos permite vivir una vida de mayor plenitud y satisfacción. La liberación de las lealtades invisibles es un acto de amor propio. Al liberarnos de estas ataduras invisibles, nos estamos dando el regalo de la libertad y la autenticidad. Nos estamos permitiendo ser quienes realmente somos, libres de expectativas y patrones de comportamientos heredados. Y bueno, hemos llegado al final de este audio, pero este no es el fin de tu viaje. Has empezado a explorar un sendero único y personal de sanación, entendimiento y liberación. Cada paso que has dado hasta aquí es un testimonio de tu valentía y tu compromiso con el crecimiento personal. Hablar de lealtades invisibles, mirar de frente a nuestro sistema familiar y reconocer patrones que hemos repetido sin conciencia no es tarea sencilla. Sin embargo, tú has demostrado el valor para enfrentarte a ellos y abrirte a nuevas posibilidades. Es posible que en este viaje encuentres momentos de dolor, duda e incertidumbre. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerte. Recuerda que la sanación es un proceso y cada proceso tiene su propio ritmo. No hay prisa, sé gentil contigo mismo. Permítete sentir, reflexionar y transformarte a tu propio tiempo. No estás solo en este camino. Muchas personas también han emprendido este viaje de autodescubrimiento y sanación. Busca apoyo cuando lo necesites y recuerda que cada experiencia compartida puede ser una luz en el camino de otro. Ahora tienes las herramientas para seguir investigando, cuestionando y liberándote de las lealtades invisibles que pueden estar limitando tu vida. Eres libre de crear tu propio camino y descubrir quién eres más allá de los patrones heredados. Recuerda que cada paso que das en este viaje es un paso hacia ti mismo, hacia tu autenticidad y tu libertad. No tengas miedo de descubrir quién eres realmente, más allá de las expectativas y obligaciones invisibles. Eres único y tu viaje también lo es. La sanación y liberación de las lealtades invisibles es un acto de amor propio, un regalo que te das a ti mismo. Al seguir adelante, te estás eligiendo a ti mismo, estás eligiendo tu autenticidad, estás eligiendo tu libertad. Amigo mío, amiga mía, sigue adelante, abraza tu viaje, abraza tu proceso de sanación. Estás en el camino correcto.
Un camino lleno de descubrimientos, crecimiento y liberación. Un camino hacia ti mismo. Y recuerda siempre que la sanación no es un destino, es un viaje, un hermoso, valiente y auténtico viaje. Cada paso que das en este viaje, no importa cuán pequeño sea, es un acto de coraje y amor propio. Adelante con corazón abierto y valiente. Estaremos contigo en cada paso del camino.